Si preguntamos así de primeras cuál es la mejor universidad del mundo, pues la mente viaja casi por instinto a bibliotecas gigantescas, ¿verdad? Claro, a laboratorios de última generación, de estos con paredes de cristal, o a profesores que acumulan tropecientos premios internacionales. Exacto. Parece una ecuación aritmética muy sencilla. A más recursos económicos y prestigio histórico, pues mejor es la educación. Y bueno, a ver, era una forma muy cómoda de medir, porque, digamos, se basaba simplemente en hacer inventario. En contar sillas, básicamente. Totalmente. Contar cuántos libros hay, cuántos ordenadores se han comprado o los metros cuadrados que tiene el campus. Pero claro, ese enfoque dejaba fuera lo verdaderamente complejo. Lo que pasa dentro del aula, supongo. Exacto. ¿Qué ocurre dentro del aula? Y sobre todo, cómo esa institución impacta realmente en el tejido social. Pues hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a desmontar por completo esa ecuación clásica. Tenemos sobre la mesa un documento que redefine las reglas del juego. ¿Y de qué manera la redefine? Hablamos del Marco General de Evaluación 2024 de los CIES. Para quienes no los conozcan, son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior en México. Un organismo con un peso brutal, o sea, literal. Y la misión de esta inversión de hoy no es repasar un manual burocrático sobre cómo contar pupitres. Sería aburridísimo. Madre mía, sí, desde luego. La idea es entender los engranajes de una maquinaria gigantesca que hoy en día audita cosas tan intangibles como la excelencia, la equidad y la innovación en la universidad moderna. Que se dice pronto, pero medir la equidad no es nada fácil. Vamos a desgranar esto, porque antes de analizar con qué vara se mide a las universidades en 2024, hay que entender algo clave. ¿De dónde sale la autoridad para plantarse ante un rector y decirle que su programa no cumple? Bueno, la legitimidad es el núcleo de todo este ecosistema. O sea, ninguna universidad, y menos las que tienen siglos de historia, acepta que venga nadie de fuera a juzgarla. Claro, el famoso sentido de la autonomía académica. Exactamente. No aceptan que un agente externo llegue con una lupa si no hay una confianza que se ha construido durante décadas. Y el origen de los CSIEs explica perfectamente cómo se fabricó esa confianza. A ver, cuéntame, porque nacieron en los años 90, ¿no? Sí, en 1991. Nacieron por un acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública en México y la ANUYES, que es la asociación que agrupa a las principales universidades mexicanas. Ya, pero el 91 era un contexto muy particular. Imagino que llegar en esa época a una facultad tradicional y anunciar una auditoría externa pues no generaba precisamente aplausos. ¡Ostras, para nada! De hecho, el documento menciona que durante sus primeros años se limitaron a realizar evaluaciones puramente diagnósticas. O sea, que no suspendían a nadie. Eso es, no había castigo. Si usamos una analogía deportiva, no actuaban como un árbitro que saca tarjetas rojas, sino más bien como un entrenador, ¿no? Alguien que se pasea por la pista durante los calentamientos, observa y, sugiere algunas correcciones en privado. Lo que resulta fascinante aquí es que esa aparente falta de severidad inicial no fue un descuido, fue una estrategia de supervivencia institucional brillante. Claro, para no asustar al personal. Totalmente. Si en el 91 hubieran llegado imponiendo acreditaciones forzosas, el rechazo académico habría sido frontal. Vamos, se habrían enfrentado a un boicot en toda regla. Entonces, al ofrecer solo diagnósticos confidenciales, pues desarmaron esa resistencia. Lograron infiltrar lo que el propio documento llama una cultura de la evaluación. Básicamente, consiguieron que las instituciones perdieran el miedo a ser observadas. Fue una especie de caballo de Troya, pero con buenas intenciones. Y oye, el plan dio sus frutos. Vaya que sí. Una vez que las universidades normalizaron esta auditoría amistosa, el organismo pudo evolucionar. Dejaron de ser un simple programa gubernamental para dar un salto masivo, porque en 2009 se constituyeron como una asociación civil independiente. Ese fue el punto de inflexión, sin duda. Y a día de hoy evalúan desde un técnico superior universitario hasta programas de doctorado. E incluso operan a nivel internacional con más de 10.000 evaluaciones a sus espaldas. Una barbaridad de volumen de trabajo. Siguiendo con el símil deportivo, pasaron de ser el entrenador amistoso a convertirse en el mismísimo Comité Olímpico Oficial, el que tiene el poder absoluto para otorgar las medallas. Y fíjate, esa independencia legal como asociación civil es fundamental, porque separa el poder político del escrutinio académico. Claro, nadie te dicta lo que tienes que aprobar desde un ministerio. Exacto. Sin embargo, concentrar tanto poder para emitir dictámenes sobre el futuro de una titulación genera una presión inmensa.
Cuando un solo organismo es el guardián de la calidad, su maquinaria interna tiene que ser a prueba de balas. De ahí entramos en la gran duda. Porque por mucho que hablemos de una maquinaria súper engrasada, los evaluadores siguen siendo seres humanos. Sí, al final son académicos juzgando a otros académicos. Entonces, ¿cómo se evita que un evaluador suspenda una facultad simplemente porque, no sé, no le gusta su enfoque teórico o porque ese día se levantó con el pie izquierdo? Ya, es el gran miedo de cualquier evaluado. El documento plantea 4 pilares para blindar esta confianza: imparcialidad, objetividad, transparencia y replicabilidad. Pero a ver, las palabras suenan muy bien en el papel. ¿Cómo se sostienen luego en la realidad? Pues se sostienen eliminando la opinión personal de la ecuación. Y este es el cambio de paradigma más bestia que tienen. Ah, sí. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, cuando un par académico acude a evaluar, no va a dar su opinión sobre si un plan de estudios le parece bonito o feo. Para garantizar la objetividad, los CIES exigen que todos sus evaluadores estén certificados bajo un estándar nacional oficial. Ostras, ¿un certificado oficial? Sí, concretamente el estándar EC 1320 del Conocer, que es el ente que certifica las competencias laborales en México. Espera, a ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que tienen que sacarse un certificado oficial solo para poder evaluar? ¿En qué consiste exactamente esa certificación técnica? Porque entiendo que esta gente ya son doctores o catedráticos en sus materias, ¿no? Claro, son expertos, pero la certificación consiste en enseñarles a buscar evidencias en lugar de emitir juicios de valor. Ah, vale. A ver, un catedrático de ingeniería sabrá muchísimo de cálculo estructural, por ejemplo, pero el estándar le enseña la metodología de la auditoría, pura y dura. Le enseña a buscar los papeles, vaya. Exacto. Le enseña a exigir actas, a revisar normativas internas, comprobar las tasas de titulación y cruzar los datos institucionales. La evaluación se convierte en un ejercicio puramente técnico de comprobación de indicadores. Y así se garantiza lo de la replicabilidad, supongo. Totalmente. Si envías a 2 equipos evaluadores distintos, pero con la misma formación técnica, a la misma universidad, ambos deberían llegar exactamente a la misma conclusión. Porque están leyendo los mismos documentos, no están interpretando las vibraciones del lugar. Eso es. No evalúan el aire, evalúan evidencias concretas. Pues me parece brillante estandarizar así el elemento humano. Y sobre lo de la transparencia, he visto que el documento está lleno de siglas, pero me llama mucho la atención cómo han estructurado el ecosistema digital. Sí, para evitar que los papeles se pierdan o acaben en un cajón olvidado, ¿verdad? Exacto. Hablan de plataformas interconectadas todo el rato. Es que en lugar de enviar cajas y cajas de cartón con expedientes por mensajería, han construido un entorno cerrado en la nube. Mucho más moderno. Muchísimo. La institución que se somete a evaluación sube toda su información a una plataforma que llaman GAPES. Y una vez que bloquean esa subida, los evaluadores externos acceden a la información a través de otra plataforma paralela, la CAE, que es la carpeta electrónica. O sea, no se pueden modificar los documentos a mitad del proceso. Imposible. Todo clic, todo comentario y toda revisión deja un rastro digital inalterable. Y el sistema central, el SISE, monitoriza todo en tiempo real. Esto elimina el oscurantismo de un plumazo. Totalmente. Aporta una seguridad tremenda al proceso. Y fíjate, hay un detalle en estos principios rectores que rompe por completo con lo que solemos ver en los medios. ¿A qué te refieres? Pues a que el marco subraya, casi en negrita diría yo, que rechaza la comparación entre instituciones. O sea, se niegan en rotundo a alimentar esos famosos rankings que dicen esta es la universidad número 1 del país y esta es la número 20. Ya es que es una postura casi filosófica frente a la mercantilización de la educación. A mí me parece súper valiente. Lo es. Piensa que evaluar comparando a una modesta universidad rural con una macrouniversidad urbana gigante de investigación, pues carece de rigor. Es comparar peras con manzanas. Exacto. El modelo de los CIES mide el desempeño de la institución única y exclusivamente frente a su propia misión declarada. Se juzga la promesa frente a la realidad. O sea, ¿qué prometiste y qué estás haciendo de verdad? Eso es. Prometiste formar enfermeros altamente capacitados para zonas rurales, pues demuestra con evidencias que lo estás haciendo. No me importa lo que haga la universidad vecina. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque si la evaluación se trata de medir si cumples lo que prometes, la pregunta lógica es ¿qué se considera una buena promesa en 2024?
Claro, ya no vale cualquier cosa. Ya no basta con decir enseñamos matemáticas muy bien y punto. El nuevo marco se ha armonizado con la Ley General de Educación Superior y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los famosos ODS. Exacto. Han introducido 7 criterios orientadores obligatorios. Y ojo la lista: responsabilidad social, equidad de género, inclusión, excelencia, vanguardia, innovación social e interculturalidad. Es que, si conectamos esto con el panorama general, representa una reestructuración de la genética de la universidad. Un cambio de ADN, vaya. Total. Históricamente, la universidad transmitía saberes técnicos, sin más. Ahora, al exigir que cumplan estos 7 criterios de forma transversal, les obligan a demostrar su impacto moral y ciudadano. Pero vuelvo a hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? A ver, dime. Auditar cuántos microscopios hay en un laboratorio es muy fácil. Vas, los cuentas y punto. Pero, ¿cómo mides algo tan etéreo, tan subjetivo como la innovación social o la interculturalidad? Bueno, no es tan etéreo como parece. Lo hacen a través de lo que el documento define como rúbricas de evaluación. Rúbricas. Suena a examen de instituto. Sí, pero a un nivel superior. Una rúbrica aquí no es una simple casilla de verificación de sí o no. Es una matriz de progresión, como una escalera. Vale, ponme un ejemplo. Pues mira, para medir la inclusión, la rúbrica establece distintos escenarios. El nivel más bajo podría ser simplemente tener rampas de acceso físico en el campus. Vale, lo mínimo indispensable. Exacto. Pero el nivel de excelencia exige demostrar que existen políticas activas de admisión para grupos vulnerados, programas de apoyo psicológico continuo, protocolos contra el acoso y está un currículo que integre perspectivas diversas. O sea que no te vale solo con la rampa, tienes que aportar evidencias físicas y documentales de en qué escalón de esa rúbrica estás exactamente. Eso es. Evidencias concretas para cada nivel. Es como si la crítica gastronómica hubiera evolucionado drásticamente. Imagina un restaurante con estrellas Michelin. Me gusta la comparación. A ver. Antes el inspector solo evaluaba si el plato sabía de maravilla y si la presentación en la mesa era impecable. El producto final y ya está. Exacta. Pero ahora, este nuevo marco de evaluación es como si el inspector entrara por la puerta de atrás para verificar cómo están los contratos de los ayudantes de cocina. O si los ingredientes vienen de huertos sostenibles, claro. Sí, o si el local tiene políticas de tolerancia cero frente al acoso laboral. El plato puede estar riquísimo, pero si la estructura que hay detrás es abusiva o excluyente, te quedas sin la estrella. Es que la analogía ilustra perfectamente la profundidad de este cambio. La educación de excelencia ya no puede existir en un vacío ético. No sirve de nada formar a un ingeniero aeroespacial brillante si es una mala persona, digamos. O si la institución no asume su responsabilidad de formar a un ciudadano ético y comprometido con su entorno, claro. Vale, entendida la filosofía y las métricas, ahora veamos cómo opera esta maquinaria cuando se enciende, cuando se pone en marcha de verdad. Una facultad decide someterse a este escrutinio. Empieza el proceso, que según el documento se divide en 3 fases muy claras. Sí, un proceso en 3 actos. La primera es la autoevaluación. La propia comunidad académica se encierra a analizar sus virtudes y sus miserias y lo vuelca todo en esa plataforma JAPES de la que hablamos antes. Y ojo, porque esto requiere un nivel de madurez institucional enorme. No es fácil mirarse al espejo y sacar los defectos. Supongo que les ayudarán un poco, ¿no? Sí, cuentan con la figura de un asesor de los CIES que les guía, sobre todo en el uso tecnológico de la plataforma y en cómo interpretar las rúbricas, pero el peso del análisis recae enteramente sobre la propia universidad. Tienen que desnudarse institucionalmente. Tienen que construir su propio expediente de evidencias y, sobre todo, detectar sus fallos antes de que venga nadie de fuera a señalarlos. Es como el trabajo de cimientos. Si lo pensamos como la construcción de un gran puente, la autoevaluación es el momento en el que los propios arquitectos revisan milimétricamente sus planos, calculan las cargas y dicen, bueno, según nuestros números, este puente soporta 1000 toneladas. Tienen que estar muy seguros de sus propios cálculos. Y luego llega la segunda fase, la visita de evaluación externa. Aquí entra la Comisión de Pares Académicos Evaluadores, la famosa CPAE. Es traer la maquinaria pesada de verdad y hacer vibrar la estructura para comprobar si realmente soporta esas 1000 toneladas que prometieron. Van a ser la prueba de estrés. Exacto. Los pares académicos certificados, que siempre provienen de instituciones ajenas y sin ningún conflicto de interés, no van a descubrir la universidad desde cero.
van a contrastar lo que la universidad ya dijo de sí misma. Claro, van a comprobar los planos. Se entrevistan con los alumnos, con el personal administrativo, con los profesores e incluso con los empleadores de la zona. Cruzan la información de los planos teóricos con la realidad del hormigón. Y he leído que el marco de 2024 consolidó algo que nos dejó la pandemia. Sí, el tema de la virtualidad. Estas visitas externas ya pueden ser presenciales de toda la vida, pero también completamente remotas o en modalidades híbridas, dependiendo un poco de la naturaleza del programa. Un gran avance logístico, desde luego. Y bueno, tras esa inspección minuciosa llegamos a la tercera fase que para mí tiene un detalle estructural que es brutal: la dictaminación. Ah, sí, la separación de roles. Exacto. Quienes hacen la visita externa y recogen las pruebas, ensuciándose las manos, no son los que toman la decisión final de aprobar o suspender. Y esto plantea una cuestión súper importante sobre el diseño de sistemas anticorrupción, o sea, la separación de poderes pura y dura. Claro, evita amiguismos. Piensa que si el evaluador que visita el campus y se toma un café con el rector tuviera el poder de otorgar la acreditación, se abriría la puerta a la negociación indebida, al trato de favor o simplemente a las presiones locales. Te invito a comer y me subes la nota. Exactamente. Por eso, el marco establece un comité de dictaminación compuesto por figuras de altísimo prestigio que, y esto es clave, nunca han visado ese campus. No tienen ningún vínculo emocional con la universidad evaluada. Cero. Reciben los informes de los evaluadores, que son informes fríos, técnicos y basados en evidencias, y aplican los criterios de forma homogénea para emitir el fallo. Una decisión prácticamente a ciegas, basada puramente en los méritos demostrados en los papeles. Así es. Y este fallo puede otorgar la acreditación por 3, 5 o 7 años. Pero hay algo en lo que el documento hace muchísimo hincapié. Fíjate, da la sensación de que obtener el diploma de acreditación por 7 años no es el final de la historia ni mucho menos. No, qué va, solo es el principio. Subrayan constantemente un concepto: el plan de mejora. Claro, porque el certificado, muy bonito, enmarcado en el despacho del rectorado, corre el riesgo de convertirse en un elemento puramente cosmético, de marketing, ¿sabes? Para ponerlo en el folleto de la universidad y ya. Eso es. Y el verdadero valor añadido de todo este mecanismo, de hecho, te diría que el corazón del documento es el informe de resultados y ese plan de mejora. ¿Qué contiene ese plan exactamente? Pues los CIEs entregan una radiografía exhaustiva detallando en qué indicadores exactos flaquea la institución y proporcionan recomendaciones muy estructuradas. O sea, en la acreditación es en realidad un compromiso vinculante. Te acredito, pero te comprometes a arreglar esto. Exacto. Te comprometes a implementar ese plan de mejora antes de la siguiente revisión. Tiene toda la lógica del mundo, la cultura de la mejora continua. Pero, a ver, me asalta una duda logística. Porque estamos hablando de un ecosistema gigantesco y súper dispar. Hay cientos de universidades y, seamos sinceros, no todas juegan en la misma liga ni tienen las mismas aspiraciones. Claro, la diversidad institucional es inmensa. Tienes enormes politécnicos nacionales enfocados, no sé, en desarrollar patentes de inteligencia artificial o mandar cohetes al espacio. Y por otro lado tienes pequeños conservatorios locales cuya única misión en la vida es formar a músicos excepcionales para la orquesta de su ciudad. Misiones totalmente opuestas. ¿Cómo aplicas el mismo rigor métrico, sin aplastar por completo la identidad de las instituciones más pequeñas? O sea, ¿se penaliza al Conservatorio de Música por no tener un programa masivo de intercambio internacional o un megacentro de investigación tecnológica? Pues mira, esa es precisamente la fricción que este sistema intenta resolver, porque someter a todos exactamente al mismo molde, pues terminaría homogeneizando la educación superior. Sería un desastre. Todos harían lo mismo. Sería catastrófico para la diversidad intelectual y cultural. Para evitarlo, el marco general desarrolla lo que llaman marcos específicos de evaluación, que funcionan de manera modular. ¿Modular en qué sentido? ¿Como si fuera un menú donde construyes a medida los criterios que te van a evaluar? Exactamente. A ver, hay una base innegociable. Todo programa educativo, ya sea de robótica cuántica o de danza clásica, tiene que someterse a la evaluación de su diseño curricular, cómo forman a los estudiantes, la infraestructura que tienen y los resultados que obtienen. Vale, lo básico para enseñar. Y a nivel institucional es obligatorio aprobar siempre el módulo de gestión institucional.
Que supongo que es el tema burocrático y financiero. Si toda entidad, por pequeñita que sea, debe demostrar que tiene una gobernanza transparente, que sus finanzas son auditables, que hay normativas claras y servicios de apoyo al estudiante. Si no garantizas esa viabilidad básica de gestión, directamente no puedes operar. Vale, esa es la estructura central inamovible, los cimientos. Pero, ¿y los módulos periféricos que comentabas? Ahí es donde radica la magia de la flexibilidad. Existen módulos adicionales como gestión de la investigación, vanguardia, vinculación o internacionalización. Y la clave es que estos módulos solo se activan y se evalúan si forman parte de la misión institucional declarada por la universidad. Ah, entiendo. O sea que el Conservatorio de Música no pierde absolutamente ningún punto por no tener un departamento de robótica o de investigación profunda, porque simplemente ese módulo no forma parte de su evaluación específica. Bien debe haber mecanismos de defensa, porque por muy certificado que esté el comité, pues oye, pueden equivocarse al interpretar un documento o una evidencia. Somos humanos, los errores ocurren. ¿Qué pasa si la universidad recibe el dictamen, lo lee y siente que se ha cometido una injusticia tremenda con su evaluación? Pues pueden estar tranquilos, porque el marco jurídico dentro del documento es muy sólido en ese aspecto. Garantiza totalmente el derecho a réplica de las instituciones. No están para nada indefensas ante el fallo. Hay vías legales, entonces. Sí, existen medios de impugnación formal. Si una institución considera, por ejemplo, que por la solidez de sus evidencias merecía, no sé, una acreditación de 5 años en lugar de 3, puede interponer un recurso de reconsideración. ¿Recurso de reconsideración? ¿Y eso qué implica? Pues este recurso obliga al comité de dictaminación a reabrir el caso y analizar detalladamente los argumentos y las nuevas evidencias señaladas por la universidad. Vale. ¿Y si el caso es más dramático? Supongamos que directamente se les deniega la acreditación por completo, lo cual me imagino puede ser un golpe letal para el prestigio y la financiación de una facultad. Sí, un suspenso total es durísimo. En esos casos de no procedencia de la acreditación se activa otro recurso, el recurso de revocación. ¿Y en qué se diferencia del anterior? La diferencia clave es que este recurso ya no lo revisa el mismo comité que emitió el fallo original, porque podrían estar sesgados, sino que se escala una comisión de revocación totalmente distinta. Ah, tribunal nuevo, visión fresca. Exacto. Se aporta una capa extra de garantías jurídicas y procesales. Todo este ecosistema de impugnación asegura que el diálogo académico no termine nunca con una sentencia unilateral o autoritaria, sino que siempre prevalezca el análisis técnico y sosegado de las pruebas. Bueno, pues hemos trazado el mapa completo de esta inmensa sala de máquinas que es el Marco 2024. Hemos visto cómo una iniciativa que empezó en los 90, caminando de puntillas para no herir sensibilidades, se ha transformado en un estándar implacable y altamente tecnificado. Una evolución espectacular, la verdad. Hemos diseccionado cómo funcionan sus plataformas cerradas en la nube, cómo han estandarizado el criterio humano mediante certificaciones oficiales para evitar, favoritismos y amiguismos, y cómo su sistema modular protege la diversidad de cada centro, ya sea un conservatorio o un politécnico. Y sin compararlos entre sí, que es vital. Exacto. Pero sobre todo, me quedo con el impacto transformador de esas rúbricas que obligan sí o sí a auditar la equidad y la innovación social. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues significa que la garantía de calidad ha dejado de ser un mero trámite de papeleo administrativo. Comprender los entresijos de este marco, en realidad, arroja luz sobre cómo se está construyendo el futuro de un país entero. Totalmente de acuerdo. La tranquilidad que nos proporciona saber que los arquitectos, los médicos o los educadores del mañana provienen de instituciones que son escrutadas sin piedad, y no solo en lo técnico, sino en su responsabilidad ética y social, es invaluable. Es una garantía para toda la sociedad. Nos demuestra que el sistema educativo tiene anticuerpos reales y efectivos para auditarse a sí mismo de una manera robusta. La verdad es que nos proporciona una perspectiva radicalmente distinta sobre lo que significa realmente colgar un sello de acreditación en la pared. Y bueno, antes de despedirnos de este análisis a fondo, me gustaría dejar una idea flotante, algo que invite a la reflexión, de estas cosas para pensar con la almohada. A ver, sorpréndeme. Hemos visto cómo los más altos comités académicos
Ya consideran absolutamente innegociable medir el éxito de una universidad basándose en su capacidad para fomentar la inclusión, su respeto a la diversidad y su innovación social. Sí, es el nuevo estándar de oro. Pues si esta es la frontera máxima de la excelencia en la formación académica hoy en día, ¿cuánto tiempo pasará hasta que las grandes multinacionales empiecen a aplicar exactamente estas mismas rúbricas humanas para evaluar y seleccionar a sus candidatos en las entrevistas de trabajo? Ostras, qué buena pregunta. ¿Cuándo dejarán el expediente puramente técnico en un segundo plano frente a la calidad moral y ciudadana del profesional? Ahí lo dejo.